Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a grabar el primer teórico correspondiente al módulo de neurointensivismo, que es el teórico de autorregulación cerebral. Esta clase se dictó en forma presencial el 14 de abril del 2023. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser aprender la fisiopatología y la fisiología de la circulación intracraneana y aplicar los conceptos de autorregulación cerebral en la UCI. Dentro de la bibliografía recomendada, les sugerimos leer el recuento fisiopatológico del libro Trauma de cráneo grave de los doctores Alcorta y Wyckoff, la oficina del libro, el libro de neurointensivismo de Sati, editorial Panamericana, y el libro de Torbey, el capítulo 2, que es el que habla de metabolismo y flujo sanguíneo cerebral. Luego les pasaremos algunas fichas también coincidentes para profundizar un poco el tema. Bueno, este teórico tiene que empezar definiendo lo que es la presión intracraneana. Se define presión intracraneana como aquella presión que se ejerce dentro del volumen del cráneo y que la ejerce en la interacción de los componentes intracraneanos, que son el cerebro, el volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Los valores normales establecidos para una adecuada perfusión cerebral han sido en adultos hasta 20 milímetros de mercurio, en niños entre 3 y 7 y en recién nacidos entre 1,5 y 6. Luego, cuando hablemos de la pauta de trauma de cráneo grave, ustedes van a ver que hay un valor de presión intracraneana en la cual nosotros vamos a ejercer una actitud activa hacia el descenso, ¿sí? Estos valores que yo les estoy comentando son unos de los valores que están en la bibliografía sugeridos como eh, los valores más adecuados, pero puede ser que cuando ustedes lean la pauta de té grave, quizás el valor para toma de decisiones no sea el mismo. Cuando hablamos de perfusión cerebral, hablamos de la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. La forma de la presión la fórmula para poder para poder buscar la presión de perfusión cerebral es restar la presión arterial media, que sería la presión, la cabeza de presión que envía sangre a la circulación, y la presión intracraneal. Análogo a esto es cuando hemos visto en las clases de hipertensión abdominal, por ejemplo, o síndrome compartimental, cuando el valor de referencia es la PAM menos la presión intraabdominal o la PIE. Bueno, esto es similar. La presión de perfusión del cerebro va a ser la diferencia entre la PAM y la PIC. El valor objetivo de presión de perfusión cerebral va a estar entre 60 y 70. ¿Para qué nosotros monitorizamos la PIC? ¿Y en quiénes lo hacemos? Bueno, lo hacemos justamente, como ya estuvimos haciendo referencia, en los niños en los cuales nosotros consideramos que hay elementos de hipertensión intracraneal, ¿sí? No en todos los niños vamos a monitorizar la PIC. Esto se va a ir discutiendo en las clases cuáles son los objetivos de la monitorización y en quiénes pacientes se va a realizar. Pero bueno, pensemos un poquito cuáles son las características clínicas de la hipertensión intracraneal. Bueno, esto es bien clásico de la pediatría, ¿no? La presencia de cefaleas, la presencia de vómitos, las alteraciones del examen pupilar como el edema de papila, las alteraciones a niveles posturales, las posturas anómalas, y bueno, la disminución del estado de conciencia, que en la mayoría de las oportunidades se valora a través de la escala de coma de Glasgow. Bien, vamos a empezar a analizar ahora cuáles son los componentes del volumen intracerebral, ¿sí? Bueno, el volumen intracerebral se compone de tres componentes, como ya dijimos. La interacción de estos van a determinar la presión intracraneal. Estos componentes son el parénquima cerebral en un 80%, o sea, el principal componente del volumen intracraniano es el parénquima cerebral,
Un 10% va a ser el líquido cefalorraquídeo y otro 10% el volumen sanguíneo cerebral. Tenemos que diferenciar cuando hablamos de volumen sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral como tal y el flujo sanguíneo cerebral. Porque el flujo sanguíneo cerebral es el flujo que realmente circula en torno al cerebro y que va a estar determinado por la autorregulación cerebral, que luego vamos a hablar puntualmente de qué es esto. Pero cuando hablamos de flujo, hablamos del volumen que puede ser modificado y que realmente asienta en la circulación cerebral. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres componentes. El parénquima cerebral, como ya dijimos, determina entre un 80 y un 90% del volumen intracraniano y va a ser el principal determinante de la pica, ¿sí? El contenido del parénquima cerebral es entre un 75 y un 80% líquido y se divide en intracelular y extracelular. A su vez, el intracelular lo podemos subdividir en sustancia gris y blanca, y el extracelular nos estamos refiriendo sobre todo a lo que es el espacio intersticial. El líquido cefalorraquídeo, como ya comentamos, genera un 10% del volumen intracraniano y el volumen generado va a depender de el equilibrio que va a ocurrir entre la producción de líquido cefalorraquídeo y la absorción de dicho líquido, ¿sí? Se habla en promedio que los niños tienen 90 mililitros de líquido cefalorraquídeo, los adultos casi el doble, 150, y la tasa de producción es de 0,35 mililitros por minuto, o más habitualmente solemos hablar de 500 mililitros por día, que equivalen a 20 mililitros por hora. Esto, por ejemplo, es una referencia que no es menor y que es importante cuando estamos considerando el volumen de producción de las derivaciones ventriculares externas. La sangre genera un 10% del volumen intracraniano, aproximadamente son 150 mililitros. Bueno, ya hicimos la disquisición de la diferencia entre volumen sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo cerebral, y bueno, justamente el flujo sanguíneo cerebral no debería afectar la PIC cuando la autorregulación está integne. ¿Por qué? Porque es la sangre que circula efectivamente el tejido cerebral, pero que está determinada por la autorregulación. Este flujo sí puede afectarla cuando la autorregulación está ausente. Ahora, luego vamos a hacer esta referencia nuevamente, pero tengan en cuenta que muchas veces en los traumas de cráneo graves, la autorregulación cerebral se pierde. Bien, ahora que tenemos nuestros tres componentes, vamos a hablar de lo que es la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Qué es la doctrina de Monroe-Kelly? Los tres componentes de la cavidad intracraniana, ¿sí? Tienen una relación entre ellos que determinan que el volumen intracraniano sea constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Monroe-Kelly? Que cuando ocurre una situación patológica, o sea, hay un aumento de uno de los componentes, por ejemplo, como ustedes ven acá en la figura esta que se ejemplifica a la derecha, aparece una masa. ¿Tá? Una masa puede ser una contusión, puede ser un hematoma o un tumor, ¿sí? Cuando aumenta, cuando aparece esta masa, ¿sí? Para que no aumente la presión intracraniana, uno de los otros componentes tiene que disminuir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Frecuentemente el primer componente que disminuye, o sea, que se mueve de su compartimiento, es el líquido cefalorraquídeo, vinculado a esto que hablamos, de lo que es la producción y la absorción del mismo, y luego el componente del volumen sanguíneo cerebral, sobre todo a través del volumen venoso. Entonces, esto es lo mismo que ya comentamos, pero el compartimiento parenquimatoso compensa solo cuando las lesiones son de crecimiento lento, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Remodelando el tejido adyacente, disminuyendo el agua extracelular, ¿sí? Es la forma que el componente parenquimatoso tiene para intentar regular la presión intracraniana a través de Monroe-Kelly. Cuando esto lo puede hacer cuando, por ejemplo, es un tumor de crecimiento muy lento, ¿sí? Entonces el parenquima lo compensa. Pero cuando hay un aumento agudo, por ejemplo, un siniestro de tránsito, un hematoma, por ejemplo, este componente parenquimatoso no tiene esa pérdida
de poder compensar perdiendo agua extracelular, ¿sí? Entonces, los que tienen la capacidad compensadora van a ser el líquido y el volumen sanguíneo cerebral. Dentro de estos, el principal compensador va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hasta que, ¿qué pase? Por ejemplo, si ustedes tienen un tumor o una masa que altere la circulación del líquido cefalorraquídeo, bueno, en ese momento el líquido ya no va a poder tener ese efecto compensador, ¿sí? Y finalmente el volumen sanguíneo cerebral va a ser el que tenga de forma más tardía la compensación. Bien, esto es más o menos lo que ya comentamos, ¿sí? Así que en condiciones no patológicas, lo que habitualmente controla la presión intracraniana va a ser el volumen de producción del líquido, la resistencia a la absorción del mismo y la presión venosa del espacio intracraniana representada por la presión del seno longitudinal superior. El cerebro, sépanlo, es un órgano con alta demanda y actividad metabólica y usa el 20% del gasto cardíaco para sostenerse. Recuerden que cuando hay una situación de penuria energética, los órganos nobles como el corazón y el cerebro son los que mayormente reciben eh, la- esa distribución del gasto a expensas de otros órganos, ¿no? Eh, el cerebro es de los que más demanda metabólica tiene. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de los flujos, ¿sí? Porque vamos a ir a cambiar un poquito al capítulo de la autorregulación cerebral. Entonces, primero, algunos conceptos claves. El flujo cerebral es la sangre, como ya dijimos, que transita el parénquima cerebral. El valor lo tienen ahí escrito, no es para que lo sepan, pero es aproximadamente ese valor. ¿Qué es lo que regula el flujo sanguíneo cerebral? Dos cosas. Lo controla el consumo metabólico de oxígeno cerebral y lo autorregula las resistencias vasculares cerebrales y la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Eso lo van a ver a través de las ecuaciones que tenemos abajo. Vieron que en estas ecuaciones nosotros podemos ver que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral y las resistencias vasculares cerebrales, ¿tá? Directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral va a ser el flujo e inversamente proporcional a las resistencias. Si nosotros podemos aumentar, digamos, esta ecuación, veremos que la presión de perfusión cerebral, como ya sabemos, depende de la PAM y de la PIC. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la resta de la PAM menos la PIC sobre las resistencias vasculares cerebrales, ¿sí? Así que el flujo sanguíneo cerebral va a tener una dependencia directa de la PAM y de la PIC, ¿sí? Luego, cuando hablamos de consumo metabólico de oxígeno cerebral, ¿sí? Que también tiene un valor definido, que más o menos es de 3,5 miligramos cada 100 gramos de cerebro por minuto, ese consumo metabólico de oxígeno cerebral va a tener dos componentes. Un componente que se considera un componente basal de consumo cerebral de oxígeno y otro que es más funcional. ¿De qué depende el consumo de oxígeno cerebral? Va a depender del coeficiente de extracción, o sea, la posibilidad del cerebro de extraer ese oxígeno y de la disponibilidad del mismo. Esto luce bastante coherente, ¿no? El componente del consumo de oxígeno cerebral depende de la extracción y de la disponibilidad, ¿tá? A veces hay algunas situaciones patológicas que pueden determinar que nosotros tengamos una dificultad en la extracción de oxígeno cerebral o que la disponibilidad no sea la adecuada. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder valorar. Si ustedes se fijan en estas gráficas que les muestro acá a la derecha, ¿tá? Muestra varios de estos parámetros. En este caso va a ser el consumo basal el consumo basal del metabólico cerebral y el consumo funcional. A su vez también vamos a tener el coeficiente de extracción que dijimos, ¿sí? Y bueno, el componente total que va a ser justamente el consumo metabólico de oxígeno cerebral. Cuando hay
una alteración de la presión de perfusión cerebral, o sea, cuando la presión de perfusión cerebral disminuye, que como ustedes ya saben, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, el consumo inicialmente se mantiene constante, como ven, a expensas de un aumento de la extracción de oxígeno para poder mantener el consumo metabólico constante, hasta que en un momento hay una situación de penuria, ¿no?, que lleva a la isquemia, bueno, posteriormente al infarto. Hay un componente máximo de extracción de lo que puede el cerebro aumentar ese coeficiente para extraer el oxígeno, que ronda entre un 70 y 80%, posterior a lo cual ya no puede hacer esa compensación y, bueno, va a haber una situación de penuria cerebral, ¿no? A su vez, las, así como va a cambiar, acuérdense, la extracción también depende mucho de lo que es la disponibilidad. Vamos a mirarlo de esta otra forma. Es la misma ecuación que dijimos recién. El coeficiente metabólico va a depender de la extracción y de la disponibilidad. ¿La extracción de quién depende? Bueno, la extracción cerebral, el coeficiente de extracción cerebral va a depender de la extracción del cerebro sobre la saturación arterial de oxígeno. ¿Y de qué? ¿Cómo podemos saber cómo se busca la extracción de oxígeno cerebral? Bueno, habitualmente se busca restando la saturación arterial de oxígeno cerebral menos la saturación arterial de oxígeno, perdón, menos la saturación en el golfo de la yugular. ¿Sí? Aproximadamente la extracción de oxígeno cerebral es entre un 24 y 42%. Si eso lo dividimos entre la saturación arterial de oxígeno, nos va a dar el coeficiente de extracción. Y la disponibilidad, ¿de qué va a depender? Del flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que está directamente dependiente de la presión de perfusión cerebral y del contenido arterial de oxígeno. ¿De quiénes depende el contenido arterial de oxígeno? Esta es la misma fórmula que van a usar para respiratorio. Depende de la saturación de oxígeno, de la hemoglobina y la PaO2. Entonces, por ejemplo, esto es algo que es importante para que usted cuando usted ve un paciente, que cuando hay una situación de penuria, de hipoxemia o una situación de anemia, esa disponibilidad de oxígeno cerebral se va a alterar. Entonces, bueno, eh, por eso es que nosotros tenemos que evitar que, por ejemplo, el paciente que tiene una injuria cerebral tenga presente, por ejemplo, hipoxemia, porque bueno, eso empeoraría la disponibilidad cerebral de oxígeno, el consumo metabólico de oxígeno cerebral y, bueno, conscientemente se va a estar alterado ese, esa posibilidad, ese consumo de oxígeno cerebral eh, posteriormente. Bueno, esto es justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando ustedes tienen un paciente neurocrítico, importa el aporte de oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral que va a depender de la presión de perfusión cerebral y tienen que tener un adecuado contenido arterial de oxígeno que va a depender de la oxemia y de la hemoglobina sobre todo. Y queremos bajar el consumo cerebral de oxígeno, por lo cual vamos a intentar evitar que el paciente tenga fiebre, evitar que el paciente tenga convulsiones, excitación o dolor, porque todo eso va a alterar el consumo de oxígeno cerebral. Bien, entonces ahora hablamos del primer componente, que el flujo sanguíneo cerebral está controlado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral, y ahora vamos a ver por qué está autorregulado, ¿sí? Está autorregulado, como ya dijimos, por las resistencias vasculares cerebrales y la presión de perfusión cerebral. Bien. Entonces, la autorregulación cerebral es un proceso de homeostasis. Es un proceso que es neuroprotector, ¿sí? El cerebro se autorregula la circulación cerebral para intentar mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, ¿sí?, en un rango de presión de perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los determinantes de la autorregulación cerebral? Van a ser la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral, que algo de eso ya fuimos hablando. La presión parcial de CO2, ¿sí?
¿En qué medida lo va a hacer? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los parámetros de la ventilación muchas veces van a ser modificados por este elemento de la autorregulación cerebral, ¿sí? O ustedes tienen la PCO2 aumentada, ¿sí? O tienen hipercapnia, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir vasodilatación cerebral. Las resistencias vasculares cerebrales van a caer y va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Por eso se aumenta el valor de PCO2, favorece la vasodilatación cerebral y va a favorecer posteriormente el edema cerebral seguramente. Si la PCO2 disminuye, ¿sí? Ahí va a haber vasoconstricción cerebral y posible riesgo de isquemia si la disminuye de forma muy severa, ¿no? Se estima que el flujo sanguíneo cerebral va a variar un 4% por cada milímetro de mercurio que cambia la CO2 en un paciente que está normotenso. ¿Cuáles son otros componentes que también van a regular la autorregulación cerebral? Bueno, pueden ser la PO2, el adenosina, el pH, la temperatura corporal, en menor medida que estos dos componentes esenciales que van a ser la PAM y la PCO2. Bien, vamos a ver ahora la PAM. ¿Qué es lo que pasa en la PAM? Y el flujo sanguíneo cerebral. En la medida que aumenta la presión arterial media, miren esta curva que les estoy señalando, va a tener un perfil sigmoideo, ¿no? Al aumentar la PAM, aumentar la resistencia de los pequeños vasos cerebrales, ¿sí? Y va a haber vasoconstricción cerebral, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral, cuando aumenta mucho la PAM, va a disminuir. Y cuando, en realidad, los vasos se van a vasocontraer para tratar de mantener ese flujo constante, me refiero a eso. Cuando disminuye la PAM, ¿sí? Va a haber vasodilatación cerebral y aumento de ese flujo sanguíneo cerebral. El aumento de la PCO2, como ya dijimos, sí, va a ser directamente proporcional al aumento del flujo sanguíneo cerebral. Si ustedes ven acá las gráficas, ¿sí? Van a ver todos los valores conjuntos, el valor de, en este caso, PCO2 y flujo sanguíneo cerebral. En la medida que aumenta la PCO2, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y si disminuye, disminuye. Esta otra es la de la PAM. Aquí es donde se mantiene la autorregulación cerebral, ¿ven? Es este flujo sanguíneo cerebral que se va a mantener constante, ¿sí? A pesar de aumento o disminución de la presión arterial media. Después ustedes van a ver que ya el flujo va a disminuir o a aumentarse en base a esa diferencia que van a hacer los vasos. Y la presión arterial de oxígeno, bueno, va a ser al revés, ¿no? En la medida que existe hipoxemia, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Bien, ¿qué pasa cuando se vence la posibilidad de la autorregulación cerebral? Esto es muy importante. Eh, Esto es lo mismo que mostramos recién, es la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Es el plató de la autorregulación que fue lo que dijimos, ¿sí? Hay un diámetro máximo en la medida que aumenta la presión de perfusión cerebral y estos vasos se disminuyen de tamaño para mantener el mismo flujo sanguíneo cerebral, o si disminuye la presión de perfusión cerebral, estos vasos aumentan de tamaño para tratar de mantener ese flujo sanguíneo cerebral. En los extremos no lo logran tanto, entonces ya acá hay parte de la autorregulación y en valores cuando son muy inferiores, ¿sí? Los vasos ya no pueden dilatarse más y el flujo, al haber penuria, y el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Y lo mismo en la otra punta, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral va a, después de un cierto límite, aumentar porque ya no va a haber vasoconstricción de los vasos, ¿sí? Y saber que el sistema vascular tiene una menor capacidad de vasoconstricción que de vasodilatación, ¿sí? Puede bajar el calibre hasta 8 o 10% del basal, ¿sí? O sea, no es tanto que puede su capacidad para vasocontraerse, pero sí puede aumentarlo intentando poder mantener un flujo sanguíneo cerebral constante y evitar la isquemia hasta un 60%, ¿sí? En el paciente con T grave,
Por otro lado, que era lo que ya habíamos dicho, pero lo referenciamos de nuevo, puede afectarse directamente la autorregulación cerebral. Entre un 47 y un 89% de los casos se altera. Entonces, ¿qué es lo que se pierde cuando se altera la autorregulación? Se pierde esta meseta, ¿sí? Entonces, los cambios van a ser directamente proporcionales. Aumenta la presión de perfusión cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, disminuye, disminuye. Bien. Esto también lo podemos, ¿sí? En vez de hacerlo lo que habíamos visto, hacemos otra gráfica que es el volumen intracraniano y la presión intracraniana. La autorregulación va a ocurrir en la fase esta inicial, que es la primera fase de meseta, ¿sí? Cuando va a aumentar la PIC, pero el volumen intracraniano se mantiene constante. ¿En base a qué? A los cambios de los componentes, como ya dijimos. Y después va a haber una fase de transición, ¿sí? En la que la PIC aún todavía es baja, pero empieza a aumentar lentamente, y después va a haber una fase de descompensación total, donde pequeños aumentos del volumen intracraniano van a determinar elevados aumentos de la PIC, ¿sí? Entonces, lo que dice acá es que el coeficiente entre la diferencia de volumen y la diferencia de presión intracraniana, o sea, el volumen necesario para tener un cambio de presión, se lo conoce como complacencia cerebral, y la inversa es la lactancia. Entonces, en la fase inicial, en la fase 1, va a haber alta complacencia y baja lactancia, ¿sí? Y en la fase 3 va a haber baja complacencia ya cerebral cuando ocurre la descompensación, ¿sí? Y una alta lactancia, ¿sí? Como dice acá, va a haber elementos de agotamiento de los sistemas de compensación, ¿sí? Una vez que se agota todos los sistemas de compensación, frente a pequeños aumentos de, del volumen intracraniano, va a haber grandes aumentos de la PIC. Bien, y como para finalizar, hablar un poquito, o sea, terminar de redondear que el flujo sanguíneo cerebral, entonces, para que nos quede bien conciso, va a depender de la presión arterial, de tanto de hipotensión o hipertensión, la presencia de hipoxemia, la presencia de hipo o hipercapnia, los aumentos de la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral, y la presencia de otros desencadenantes como la fiebre o el dolor. Mantener un flujo sanguíneo cerebral constante y adecuado más bien, va a determinar que nosotros podamos evitar los extremos del edema cerebral y la isquemia cerebral, que vamos a seguir hablando en clases posteriores. Bueno, les agradecemos mucho haber participado de esta clase. Los esperamos con dudas y bueno, nos estamos viendo. Adiós.